Cualquier, cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas. Está el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, alineado con el expresidente Álvaro Uribe en un llamado o amenaza de insubordinación de las Fuerzas Armadas de Colombia que le deben obediencia al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, su comandante supremo, según nuestra Constitución Política de Colombia. Esto es lo que a continuación vamos a analizar, escuchando y analizando las intervenciones de ambos expresidentes, las motivaciones detrás de ellas y si de verdad tienen razón y es proporcional lo que están argumentando para hacer este llamado a las fuerzas militares. Antes de continuar, no olviden, por favor, para que no se pierdan mis próximos videos, suscribirse como les estoy mostrando en este video. Es muy sencillo, dan clic en suscribirse, dan clic en el botón de la campanita y escogen todas para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Vamos a continuar entonces viendo qué fue lo que dijo el expresidente Juan Manuel Santos, qué es lo que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en qué se parecen ambas intervenciones y si está justificada y proporcionada su propuesta o si están poniendo en riesgo los valores democráticos de Colombia. Vamos con el video de Juan Manuel Santos. Convocar a una constituyente es un absurdo. Esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa. Y ese no fue el caso entre el Estado y las FARC. Una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución. Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos. Yo invito al gobierno a concentrarse en resolver los crecientes problemas que aquejan a la población. Una de las formas de hacerlo es implementar el acuerdo de paz, que no requiere ni constituyente ni acuerdos especiales, sino voluntad política y capacidad para traducir las intenciones en realidades. Esto fue lo que dijo el expresidente Juan Manuel Santos, haciendo un llamado no solamente a la rama judicial y al Congreso de la República y, según él, a las mayorías del pueblo colombiano, a evitar a toda costa una convocatoria constituyente que no se haga a través del Congreso de la República. Lo que llama especialmente la atención es que quiera poner a las fuerzas militares en un debate político, en un debate jurídico, cuando su función es la seguridad del país, especialmente frente a actos violentos de ejércitos externos o de grupos armados internos, como es el caso de las actuales guerrillas y grupos criminales. Entonces, este discurso de Juan Manuel Santos, que parece muy extremista, tiene parecidos, tiene coincidencias con el de Álvaro Uribe Vélez. ¿En qué coinciden y en qué no? Vamos a ver entonces el discurso de Álvaro Uribe Vélez, donde también hace un llamado a las fuerzas militares de Colombia para encontrar esas diferencias o esas similitudes. Es quedarse quietas
por la orden de un gobierno de que se quede quieta mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN a que presione con armas una constituyente. No puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha finalmente armada, una lucha popular finalmente armada, y de otro lado las Fuerzas Armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. Hay que decir desde la Universidad de La Sabana, ese debate hay que darlo. La protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la República. Es un camino que tenemos que realizar en los meses que vienen y que se pueda dar con los foros participativos del ELN. Las primeras diferencias que podemos encontrar entre los discursos de ambos exmandatarios se refieren a las motivaciones que aducen para hacer este llamado a las fuerzas militares. Veíamos primero que por parte del expresidente Juan Manuel Santos, en una manifestación compartida en redes sociales, varios días después de la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos dice que lo que tienen que evitar las fuerzas militares junto a los demás poderes es la convocatoria a una constituyente que se haga por fuera del Congreso de la República, según lo que establece la Constitución, es el procedimiento. En cambio, en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se está yendo a un tema que además no tiene ningún sustento hasta el momento, es algo que surge de la cabeza, es una invención de él, y es que aduce que esa constituyente sería además convocada con el apoyo de la guerrilla del ELN, lo que suena realmente como una locura porque hasta el momento no hay ni indicios, ni pruebas, ni ninguna información diferente a la que él saca de su cabeza que indique esto. Pero lo peligroso en ambos casos, que vamos a analizar a continuación desde un punto de vista político y jurídico, es que ambos expresidentes, ambos que tuvieron un gran poder sobre las Fuerzas Armadas de Colombia, quieren llamar a las fuerzas militares y las Fuerzas Armadas de Colombia a que se involucren en un debate que es netamente político y jurídico, porque en ningún momento convocar a una asamblea constituyente mediante el mecanismo del Congreso de la República o mediante cualquier otro mecanismo que dicen ellos es inconstitucional e ilegal, de ninguna manera ello implica que una fuerza armada diseñada para la guerra, diseñada para el combate, diseñada para dar de baja a enemigos, tenga que involucrarse. Es decir, ¿por qué se hace un llamado a la guerra? ¿Por qué se hace un llamado a las armas para un debate que es político, que ni siquiera es jurídico todavía realmente, o judicial mejor, porque no hay ninguna norma, ningún decreto, ningún llamado tangible a esa constituyente, y hasta el momento no es más que retórica y discurso? O sea, si ni siquiera es judicial, es solamente político. ¿Qué hacen estos dos exmandatarios que han tenido poder sobre las fuerzas militares? Llamando a las mismas a evitar una constituyente. ¿No sería esto una extralimitación de las funciones de las fuerzas militares? ¿No sería un uso excesivo de la fuerza y una participación política, una deliberación de las fuerzas militares en un debate que no tiene por qué llamarlas, puesto que es eso, un debate, un tema político y no un tema militar? Más allá de estos llamados, hay que analizar para entender
el contexto, las motivaciones y los antecedentes de ambos exmandatarios y si es que tienen algo que los une, porque durante varios años se ha venido diciendo ante la opinión pública que entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez hay una distancia irreconciliable hace mucho tiempo, pero aquí encontramos una coincidencia y además una coincidencia muy peligrosa porque es una coincidencia en el llamado al uso de las armas para intervenir un debate político y jurídico a favor de unas opiniones políticas, las de Juan Manuel Santos y las de Álvaro Uribe Vélez, que no son todas las opiniones políticas que hay en Colombia, porque ellos no representan a todos los colombianos, sino a una parte de los colombianos que hoy tal vez siguen creyendo en ellos, pero que no representan a las mayorías ni son las mayorías de Colombia. La única manera de definir qué posición política representa a las mayorías en una democracia representativa es a través de elecciones, de votaciones. En una democracia con participación directa, que casi no vemos en Colombia, entonces a través de la manifestación directa, de la movilización, de el plebiscito, etc. Hoy ni Juan Manuel Santos ni Álvaro Uribe Vélez están elegidos a ningún cargo. O sea que no hay democracia representativa en ellos. Y hoy ni Álvaro Uribe Vélez ni Juan Manuel Santos están movilizando a grupos grandes de ciudadanos, porque incluso en las marchas que han existido contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, esa porción de la sociedad que ha marchado no lo hace en representación de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos, sino de incluso nuevas fuerzas políticas de derecha y de centro derecha. Ellos han estado asumiendo un papel, Juan Manuel Santos de expresidente y Álvaro Uribe Vélez de procesado judicial por delitos tan graves como el de fraude procesal con testigos falsos y otros delitos por el cual es procesado pero que no están tan avanzados como el de los testigos falsos. Entonces, ¿qué sucede? Las relaciones del actual presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas según nuestra constitución política con la tropa es muy buena. Desde el momento en el que estábamos en el debate político para definir si Gustavo Petro era o no era presidente, ya existía una intención de politizar y mantener politizadas y participando en el debate político a las Fuerzas Armadas. Afortunadamente, ellas han cumplido mayoritariamente la constitución política y en el momento en el que el presidente Gustavo Petro ganó las elecciones y después se posesionó como presidente, han estado al servicio de él, han aceptado el mando, han aceptado ser retirados aquellos que tal vez no están dispuestos a cumplir el mando o que simplemente no son de plena confianza de su superior, que es el presidente de la República, Gustavo Petro, y no ha habido ningún problema. Entonces, esa intención de generar esa división, ese quiebre institucional entre las Fuerzas Armadas y el presidente, que es su comandante supremo, no ha funcionado hasta la fecha. Pero ahora vemos que el debate sobre una constituyente está nuevamente atizando a diferentes fuerzas, ahora directamente de boca de dos expresidentes, para hacer ese llamado a ese quiebre institucional entre las Fuerzas Armadas y el presidente Gustavo Petro. Por supuesto que ellos podrán argumentar como lo hacen,
como lo seguirán haciendo, que es que las Fuerzas Armadas tienen el deber de proteger nuestra constitución política. Pero están confundidos o quieren confundir cuando creen que defender nuestra constitución política consiste en que estas Fuerzas Armadas se metan en un debate político y se metan en un debate jurídico utilizando las armas. Los debates políticos se hacen con los argumentos, con la palabra. Si se quiere, incluso con la movilización, pero una movilización pacífica, una movilización no en armas, una movilización civil, no armada. Y el debate jurídico se hace también con los argumentos y con la palabra, pero ya técnica, es decir, con la palabra del abogado, con la palabra del estudioso del derecho, quienes se enfrentan en los tribunales o quienes se enfrentan, si se quiere, dentro del Congreso de la República para dar ese debate jurídico. En ningún momento las Fuerzas Armadas deben intervenir en ninguno de los dos debates. Allí creo que o tienen un grave error conceptual, tal vez en el caso de Juan Manuel Santos porque no es abogado, ojalá sea por eso, y en el caso de Álvaro Uribe Vélez que sí es abogado, no sé si es un abogado ignorante del tema o simplemente hay mala intención. Cualquiera sea la razón que lleva a ambos exmandatarios a decir esto, a hacer un llamado a las Fuerzas Armadas, es un llamado equivocado y es un llamado que no es proporcional y no está justificado. Pero entonces, con esta introducción, ¿por qué? ¿Por qué Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez estarían en esta tónica? Esto es lo que vamos a revisar de su historia. Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz con las FARC. Ese se supone que es el punto de quiebre con Álvaro Uribe Vélez, porque recordemos que Juan Manuel Santos fue elegido como presidente con el apoyo del uribismo. Pero una vez estando en la presidencia, avanzó hacia este proceso de paz y allí se generó un quiebre cuya evidencia más clara es ese plebiscito por la paz que promovió el gobierno de Santos y que el uribismo criticó, se opuso y lograron incluso ganar con el no, obviamente con una serie de jugadas y de artimañas y de manipulación, pero ganaron con el no. Y por eso Juan Manuel Santos terminó vía directa, vía decreto, vía Congreso de la República y ya no con base en el plebiscito, logrando aprobar lo acordado con las FARC. Y hasta allí pues todo parece bien, ¿no? Entonces uno diría, por supuesto, el expresidente Juan Manuel Santos quiere la paz. El expresidente Juan Manuel Santos, si está en contra del gobierno Petro, es porque está haciendo algo mal y no es porque no quiera la paz como Petro, que también dice que quiere la paz. Pero resulta que la paz con un grupo armado o un acuerdo con un grupo armado es solamente la punta del iceberg. Lo que hay que revisar es qué hay allí debajo. Primero, para que ese grupo armado existiera. Es decir, para su origen. Segundo, para que persistiera. Es decir, para que durara décadas en armas. ¿Qué hizo que eso sucediera? Y tercero, ¿qué hace que se desmovilice? ¿Y qué tiene que pasar en Colombia para que esa desmovilización y ese acuerdo sea efectivo, se mantenga en el tiempo, sea además persuasivo para que otros grupos armados que no han hecho la paz sientan garantías para firmar una paz? Es decir, hacer un nuevo acuerdo, un acuerdo diferente a aquellos que no hayan participado de ese acuerdo. ¿Y cómo hacemos para que no vuelvan a surgir
nuevos grupos armados con banderas similares o con las mismas banderas que dieron origen a esos grupos armados que se desmovilizan. Eso es lo que hay en el fondo. No es solo firmar un acuerdo. ¿Y por qué digo esto? Porque está muy claro que efectivamente el expresidente Juan Manuel Santos hizo la paz. Pero él hizo esta paz realmente con una gran trampa que vamos a analizar ahora más adelante. A pesar de eso, esa punta del iceberg que fue el acuerdo de paz con las FARC, por supuesto que tuvo unos efectos favorables para Colombia muy evidentes y por eso tiene mucho sentido que se insista en mantener, en cumplir ese acuerdo de paz y en hacer nuevos acuerdos de paz con otros grupos. Aquellos que dicen que no, que lo que hay que hacer es a punta de bombardeos, a punta de fuerzas militares, acabar con los grupos armados, desconociendo que además todo conflicto armado, toda guerra a través de la historia ha terminado y terminará siempre en un acuerdo de paz. Obviamente con las partes más fuertes o más débiles dependiendo de lo que haya sucedido durante la guerra, pero un acuerdo de paz al fin y al cabo. Desconociendo eso, quienes insisten en que no, en que los acuerdos de paz no sirven para nada, que lo que hizo Santos no sirvió para nada, pues están desconociendo la realidad estadística, es decir, la realidad científica, la verdad, que es que las cifras respaldan unos beneficios grandísimos para el país cuando se hacen acuerdos de paz, que después se ha venido deteriorando y se han venido perdiendo parte de esos avances en el país precisamente porque se necesita una paz real, profunda, que llegue a las raíces y no solamente la punta del iceberg, se necesita lo que hay debajo del agua en el iceberg. ¿Y por qué decimos que efectivamente, a pesar de esa trampa que fue el acuerdo de paz con las FARC, trampa hecha por Santos, ojo, por trampa no me refiero a lo que alega el uribismo de que cómo así que hizo la paz cuando en el plebiscito ganó el no, me refiero a la trampa de prometer a las FARC y al país hacer unas cosas que no se hacen, únicamente prometerlo con el objetivo de firmar un acuerdo y desmovilizar a ese grupo. Pero al no cumplirse el acuerdo no es a ese grupo, únicamente al que se perjudica. Es al país entero porque las raíces que generaron que ese grupo armado existiera, los problemas de base no se solucionan y eso es el caldo de cultivo para que los grupos que siguen en armas se sigan fortaleciendo, para que ingresen nuevas personas a esas filas. Las mismas que ya no ingresan a este grupo que se desmoviliza, empiezan a ingresar a esos grupos que no se han desmovilizado. Y también para que incluso surjan nuevos grupos armados. Por eso la solución debe ser de raíz y no solamente el acuerdo. Ahí está la trampa de Juan Manuel Santos. Pero miremos primero los beneficios y después miremos qué hay que hacer. Los beneficios que ha traído esta paz, que por ende traerá la insistencia sin cansancio en lograr la paz con los demás grupos y en cumplir la paz firmada con este grupo, se encuentran en Colombia principalmente en la economía y especialmente en un rubro de la economía que es el del turismo. Tanto durante el gobierno de Juan Manuel Santos como desde el 2023 que está el presidente Gustavo Petro hablando de paz, que está el presidente Gustavo Petro ya desde su posesión en el 2022 en agosto negociando ceses al fuego, hablando de paz, generando esperanza, al mismo tiempo que posiciona al país a nivel internacional con diferentes estrategias y con diferentes posturas internacionales. Todo esto ha generado un impacto positivo en el turismo
colombiano y por ende en la economía y en el dinero que entra al país. Por eso, este artículo del Espectador de febrero del 2024 indica cómo en el 2023 Colombia tuvo récord en turistas. Un récord y una cifra de turistas que no se presentaba desde que Juan Manuel Santos venía gobernando. ¿Qué quiere decir? Que cuando Iván Duque llega a la presidencia y empieza a destrozar todo el tema del acuerdo de paz y empieza a acabar con esa esperanza, eso tiene un impacto en la imagen internacional de Colombia y por ende un impacto negativo en el turismo y en la economía colombiana. Cuando el presidente Petro llega a hablar de lo mismo, hay un impacto positivo. Pero esto no es solamente un tema de marketing, no es solamente la publicidad de que el país está avanzando hacia la paz y de que un presidente, ahora Petro, antes Juan Manuel Santos, hablaba de paz. No es solo por eso que se atrae el turismo, es porque realmente la seguridad, es porque realmente la violencia disminuyen cuando hay acuerdos de paz y cuando hay vocación de paz. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque las cifras lo prueban. Y basta solamente recordar que en el caso de la paz que firmó Juan Manuel Santos con las FARC, la violencia, los homicidios y todas estas cifras relacionadas con la guerra interna en Colombia disminuyeron a tal punto que efectivamente el mundo veía que Colombia era menos violento, que Colombia estaba mejor y eso generaba confianza para el turista. Pero ese posicionamiento internacional en ese discurso de paz que revive el presidente Gustavo Petro cuando llega a la presidencia, digo revive porque recordemos, Iván Duque lo había destruido, ese discurso, esa imagen. Gustavo Petro la revive, pero además lo acompaña de otras posturas como gobernante que lo posicionan a él y a Colombia a nivel internacional. Una de ellas, la más reciente, el conflicto entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza. Todos sabemos que el presidente Gustavo Petro ha sido vehemente, incluso el 1 de mayo rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel por esto que está pasando en Palestina. Y mientras algunos dicen que qué hace el presidente Gustavo Petro metiéndose en peleas internacionales, que se dedique a los temas internos, pues realmente están desconociendo algo, y es que además de la coherencia y de la ética de hacer lo correcto y decir lo correcto, si hay un efecto positivo en la economía y en el país en tomar estas posturas. Es decir, el presidente Gustavo Petro ha logrado posicionarse él y por ende a Colombia, que es el país que él gobierna, internacionalmente, como un país que apuesta por la paz, como un país de ideas sociales, como un país que está a la vanguardia, porque mientras en el resto del mundo la mayoría de países, la inmensa mayoría, estaban apoyando lo que hacía Israel, o estaban callando lo que hacía, o estaban siendo débiles en las sanciones y en las decisiones que tomaban frente a Israel por estos excesos en esta guerra, el presidente Gustavo Petro era de las pocas voces que hablaban duro contra esto. Y el tiempo le ha venido dando la razón, porque ahora vemos que incluso la Corte Penal Internacional, diseñada precisamente para procesar penalmente aquellos crímenes de guerra que además no son procesados internamente en los países. En el caso de Israel, pues el presidente de Israel no está siendo procesado por sus propias autoridades, por lo que hace, y entonces entra la Corte Penal Internacional a hablar de órdenes de captura, a hablar de crímenes de guerra. Y empiezan países del mundo también a sumarse a las voces críticas y que toman posturas frente a Israel. Entre esas, una postura política y diplomática ha sido empezar a reconocer a Palestina como un Estado, darle el estatus de Estado y la protección de un Estado,
lo que no hacían muchos países del mundo. Entonces Petro termina siendo una voz de vanguardia en esto y posicionando a Colombia y poniendo los ojos del mundo en Colombia. Y entonces esto sumado al efecto de la paz interna o el discurso de la paz interna en Colombia, posicionan y atraen turismo. Y las evidencias están allí. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro está nominado al Premio Nobel de Paz. ¿Qué quiere decir? Que Colombia está posicionada ante el mundo en el tema de la paz. Y ese posicionamiento de Colombia hace que el mundo hable de Colombia. El mundo no habla solamente del presidente de Colombia, habla del país Colombia. Cuando el mundo habla de Colombia, aumenta el turismo en Colombia, lógicamente. Entonces, esos son los beneficios. Ahora, esto también está siendo acompañado de una campaña de marketing que posiciona al país como un país atractivo para visitar y para el turismo en los temas coherentes de este gobierno en su discurso que habla de una Colombia potencia de la vida y es lo que el gobierno ha llamado Colombia el país de la belleza. Y entonces hay toda una estrategia de mostrar ante el mundo la riqueza natural, la biodiversidad, la defensa del medio ambiente que representa el gobierno también, pero que se hace porque Colombia es tan biodiverso y tan bello que hay que protegerlo y que no se puede tener un discurso en contra del medio ambiente cuando es la fortaleza principal del país, su riqueza natural. Entonces, esta estrategia, que incluso cuesta un dinero, un buen dinero y el gobierno lo ha invertido, atrae turismo. Entonces, démonos cuenta cómo todo este conjunto de cosas, este universo de cosas, que parecieran estar aisladas entre ellas, ¿no? El discurso de la paz interna en Colombia, el discurso de no a la guerra internacional en otros países, el discurso de vamos a hacer una transición a energías limpias para cuidar el medio ambiente y la vida en el planeta, pero de paso para cuidarla de nuestro propio país, Colombia, porque Colombia es biodiverso y esa es su principal riqueza y por ende, cuidando al mundo, cuidamos a Colombia. Todos esos discursos cuando se unen le dan mucho sentido a que el país esté atractivo como nunca antes para el turismo, se esté llenando de turistas y se esté moviendo la economía. Por eso ese discurso de la paz es realmente rentable para el país. Así no sea rentable para ciertos políticos que quieren recuperar el poder. Para ciertos políticos que son enemigos o son opositores del actual gobierno, pero para el país económicamente sí es rentable. Y por eso, por ese momento de oro que está viviendo Colombia en materia de turismo y la economía que gira en torno a ello, es que existe una comunidad muy especial a la cual les hago la invitación y solamente para ser invitados y para participar tienen que dejar un mensaje, el que quieran, en los comentarios de este video, aquí abajo, con la palabra turismo. Pueden hablar de lo que quieran, decir lo que quieran, pero utilizar la palabra turismo en él. Con eso ya automáticamente vamos a revisar después los comentarios y hágalo ya mismo porque le vamos a dar la entrada a esa comunidad y porque es importante que entre a esa comunidad para aprovechar este momento de oro en Colombia para al menos dos cosas. Uno, si usted quiere viajar, encontrar esas ofertas, esas oportunidades de viajes que además trasciendan de lo netamente placentero y vaya hacia un turismo enfocado más en mejorar su salud física también, mientras disfruta su salud mental. Vamos a tener todas esas posibilidades y esos servicios dentro de esta comunidad, o si quiere simplemente viajar por placer también. Esa es
una posibilidad. Y la otra posibilidad es si usted quiere aprovechar el momento no solamente para viajar y generar recursos y mover la economía del país, sino también para atraer recursos para usted y para su bolsillo, participando en esta comunidad y empezando a ofrecer diferentes servicios encaminados a aprovechar este turismo y este dinero que entra por el turismo. Entonces los detalles se los vamos a dar una vez estén dentro de la comunidad, pero en resumen, para que se animen y ya dejen un comentario con la palabra turismo, es que van a poder o ganar dinero con el turismo aprovechando esta expansión de este tema en la economía colombiana, o simplemente disfrutar y aportar a la economía del país disfrutando con ofertas y con viajes, con paquetes turísticos que nunca antes han tenido la oportunidad, porque solamente esta comunidad, la más importante del país en estos temas, se lo ofrece. Entonces ya dejen la palabra turismo en los comentarios y continuamos con el video. Entonces fíjense cómo, gracias a esa paz, no solamente se atrae el turismo, no solamente se mejora la economía con la buena imagen, sino que además hay unos beneficios lógicos internos. Una de las cifras más interesantes, una de las noticias más alentadoras de las que no se ha vuelto a hablar, fue que cuando Juan Manuel Santos logró ese acuerdo de paz con las FARC, terminó ese conflicto con ellos, por ejemplo, el Hospital Militar Central en Bogotá ya tenía camas vacías, cuando antes eran camas llenas de soldados con heridas graves, soldados a punto de morir, soldados con heridas y secuelas permanentes. Todo eso mejoró, y también los civiles, obviamente, como daño colateral siempre hay civiles que caen. Todo eso mejoró, solo que se nos olvida, y algunos simplemente nunca lo aceptaron. Y cuando se empieza a deteriorar ese proceso de paz y cuando empieza otra vez a aumentar la violencia por el incumplimiento de los acuerdos con las FARC, porque no hay tampoco una esperanza para aquellas personas que de una u otra manera se ven impactadas por esa guerra para no continuar alimentándola, porque ven que efectivamente esos acuerdos funcionan. Entonces, cuando esa esperanza se pierde, la violencia vuelve y surge, la violencia recrudece. Entonces, estos son los efectos que no hay que olvidar. Y entonces, ¿por qué, si estamos hablando de estos temas, encontramos hoy a un Juan Manuel Santos y a un Álvaro Uribe Vélez que se han enfrentado en estos temas alineados hoy, en un discurso que hace un llamado a las fuerzas militares, es decir, en últimas una amenaza también de guerra, únicamente contra una postura, una opinión, un debate que se ha planteado de una constituyente? ¿Por qué un debate político que puede volverse jurídico en caso de que se pase del discurso a la norma tiene que convertirse en un llamado al uso de la fuerza y a la insubordinación de las fuerzas militares frente a su comandante supremo, que es el presidente de la República, Gustavo Petro? Y entonces ahí encuentro yo lo que creo es la razón. Esa es mi hipótesis. Y es que en realidad Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez se parecen muchísimo, tienen mucho más en común de lo que nos han hecho creer. Realmente el único punto en desacuerdo entre ellos, aparentemente, es el tema de las FARC. Habría que analizar cuál es el trasfondo de ello. Pero en todo lo demás, en materia económica, en mantener los privilegios de los mismos de siempre, en mantener la riqueza en los mismos de siempre, en no trabajar por disminuir la desigualdad, en no avanzar en derechos de los trabajadores y de la clase trabajadora y de los más desfavorecidos, y sobre todo en el tema del campo, la inmensa desigualdad en el campo, la pésima distribución de la tierra en Colombia, que amerita una reforma agraria. En esos temas
están totalmente de acuerdo Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez en no querer hacer esos cambios. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque, por ejemplo, en el caso gravísimo de la reforma agraria, ahí está planteado el debate por el mismo presidente Gustavo Petro con cifras en mano, el avance del presidente Juan Manuel Santos, lo que hizo él obligatorio a través de las normas es irrisorio para cumplir que fue un punto de acuerdo con las FARC, pero que no favorece a las FARC, favorece a todo el país y el país necesita, que es la reforma agraria, que es la distribución de la tierra de manera totalmente inequitativa, que impide el desarrollo del campo, el desarrollo de la agroindustria y por ende el desarrollo del capitalismo que tanto dicen defender. No hay capitalismo sin una distribución y un uso adecuado de la tierra. La tierra improductiva es contraria al capitalismo. La tierra improductiva es feudalismo, un sistema económico que hace siglos se acabó en el mundo desarrollado y en Colombia seguimos viviendo en ese feudalismo, seguimos viviendo en la Edad Media, en el campo. Entonces, esto lleva a entender por qué Juan Manuel Santos y por qué Álvaro Uribe Vélez parecen hoy tener ambos un discurso que busca generar un quiebre institucional, pidiéndole a las fuerzas militares que no le hagan caso a su presidente y comandante supremo Gustavo Petro, que intervengan en el debate político y jurídico, pero ellos con las armas, lo que no tiene ningún sentido. Si es político y jurídico, no es armado, es diferente. Quieren esa intervención o amenazan con ella únicamente cuando se habla de una constituyente que creen ellos puede hacer cambios de fondo en el país. Cambio de fondo no es firmar la paz con un grupo armado. Eso es un aporte importante. Un aporte importante de Juan Manuel Santos, pero no es un cambio de fondo ni es la solución. Y obviamente menos lo es creer que simplemente hay que enfrentarlos con armas y no pensar nunca en la paz, porque pues toda guerra termina en un acuerdo de paz, como ya lo dijimos. Entonces, estar de acuerdo ellos en lo económico termina siendo que estén de acuerdo también en medidas extremistas, medidas inaceptables. El llamado debe ser a todas las fuerzas políticas de Colombia a que los debates políticos se hagan de manera política, es decir, con los argumentos, con la palabra y con el voto. Que los debates jurídicos se hagan de manera jurídica, es decir, ante los tribunales en caso de una norma que creemos ilegal o inconstitucional y que sean los tribunales lo que definan. No hay por qué llamar al uso de las armas, a la insubordinación y por ende al incumplimiento de la constitución política misma a las fuerzas militares, pidiéndoles que intervengan con la fuerza en un debate que es político y jurídico. Y finalmente, el debate hay que darlo serio, tanto políticamente como jurídicamente. Y serio es empezar por entender que el pueblo es soberano, lo dice nuestra constitución política. Nuestra constitución política declaró a Colombia un Estado social de derecho. La diferencia entre un Estado social de derecho y un Estado de derecho es que el Estado social de derecho pone lo social, pone al pueblo por encima de la norma. ¿Eso qué quiere decir? Las normas tienen que estar al servicio del pueblo. Entonces el debate político y jurídico, si se quiere, tiene que ser en hasta qué punto convocar a una constituyente sin hacerlo a través del Congreso de la República, que es lo que supuestamente dicen temer tanto Álvaro Uribe Vélez como Juan Manuel Santos, hasta qué punto esa convocatoria
no representa al pueblo soberano. Obviamente eso no es decisión de una persona. Eso no debe ser decisión ni del presidente, ni de un congresista, ni de un grupo político, sino que tiene que ser decisión del pueblo. Hoy la soberanía popular está representada en el presidente de la República y en las fuerzas militares subordinadas a él y en todo el poder político subordinado al pueblo. Todos quienes hayan sido elegidos popularmente y los que no con mayor razón. Pero el pueblo en cualquier momento puede decidir, como soberano que es, si el presidente ya no lo representa o si los congresistas ya no lo representan. Filosóficamente, la esencia de que el pueblo sea soberano es esa. Por supuesto, muy probablemente en el debate jurídico ya tendría que hacerse un análisis de pesos entre los diferentes principios en conflicto. Es decir, si nuestra Constitución establece unos procedimientos, hasta qué punto y de qué manera el pueblo, como soberano que es, puede decidir que ese procedimiento no le sirve y cómo lo decide. O sea, hasta qué punto el Estado de Derecho prevalece sobre el pueblo y sobre su soberanía, o hasta qué punto el pueblo con su soberanía prevalece sobre las normas. En qué casos sí, en qué casos no. Cuando las normas son ineficaces, es decir, no permiten que el pueblo haga lo que quiere hacer y por ende esas normas tienen que cambiarse, y cómo se cambian de manera eficaz para hacer realidad, para hacer material esa soberanía popular. Ese es el debate jurídico y político también. Fíjense que en ningún momento ese debate implica el uso de las armas, porque estamos hablando de un pueblo soberano debatiendo políticamente. Y estamos hablando de un posible debate jurídico ante los tribunales y los jueces en caso de que se avanzara de lo político a efectivamente materializar en normas esta constituyente. Y en ningún momento hay allí ni uso de las armas, ni uso de la violencia. Por ende, la conclusión es que es una completa locura y un completo exabrupto, y ojalá no sea un intento de golpe de Estado, el que el expresidente Juan Manuel Santos se alinee con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con las pequeñas diferencias en sus discursos, en afirmar que no solamente la rama judicial y el Congreso, sino que las fuerzas militares con sus armas tienen que intervenir en un debate que es político y jurídico. Hasta aquí los dejo. No olviden suscribirse, dejar el comentario con la palabra turismo, los que estén interesados en participar de esta gran comunidad, y nos vemos en una próxima. Gracias.